Hola, mi nombre es Ivana Noemí Miranda González y les voy a hablar sobre la novela Los de Abajo de Mariano Azuela. Para empezar, Mariano Azuela fue un médico novelista, ejerció la medicina 44 años, escribió 28 novelas y 4 biografías, nació el 1 de enero de 1873 en Lagos de Moreno, Jalisco, y murió el 1 de marzo de 1952 en Ciudad de México. Estudió en la Escuela de Medicina de Guadalajara, donde se tituló como médico, cirujano y partero. Por otro lado, su carrera como escritor se vio influenciada por la lectura de novelas realistas francesas y españolas. Azuela cuenta que en una de sus prácticas en el hospital se detuvo ante la cama de una desahuciada de 18 años que padecía tuberculosis, alcoholismo y neumonía. A pesar de su padecimiento, la enferma poseía rasgos y perfil muy hermosos, lo que lo inspiró a escribir Impresiones de un estudiante, que fue publicado en 1896, siendo la primera obra de Azuela. Sobre su ciudad natal, Lagos de Moreno, era un pueblo de provincia tradicional, lo que cambió con la llegada del ferrocarril, que lo puso en contacto con otras ciudades, lo que también supuso el incremento económico, sobre todo para los hacendados. Durante los últimos años del Porfiriato, Azuela estaba a favor del cambio político, por lo que junto a su amigo, un abogado de nombre José Becerra, crearon un grupo local antiporfirista. Con el triunfo de Madero, Azuela fue electo jefe político de Lagos. Sin embargo, el régimen de Madero se mostró débil, por lo que algunos antiguos porfiristas mantuvieron su posición de poder e influencia. Uno de ellos llegó a ser el gobernador del estado de Jalisco y Azuela en protesta renunció a su cargo político. Azuela temió el derrocamiento del régimen nacido de la revolución, cosa que pasó, pues como sabemos Madero no ejerció rápidamente los cambios que se esperaban de la revolución, por lo que Zapata en el sur, Pascual Orozco en el norte y los porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz, por separado, se levantaron en contra del presidente. Durante la revolución, Azuela se dedicó a ser médico y tomaba apuntes mientras atendía a heridos o cuando descansaba con las tropas para poder escribir sus novelas. De esta manera creó a su personaje Demetrio Macías, inspirado en el coronel Manuel Caloca. Caloca fue herido durante un combate en Guadalajara y fue enviado a Tepatitlán, donde se encontraba el doctor Azuela en un hospital de campaña. Sin embargo, sus heridas necesitaban ser operadas en un hospital, por lo que el doctor Azuela decide llevarlo al norte. Llegando hacia Juchipila, son sorprendidos por carrancistas, pero los hombres de Caloca los derrotan, apoderándose de las alturas. Azuela tomaba notas para el final de Los de Abajo. Es en Aguascalientes donde el doctor consigue operar a Caloca. Mientras tanto, Obregón empujaba a los villistas hacia el norte. Azuela, junto a Caloca, toman un tren de Aguascalientes rumbo a Chihuahua y ahí se queda el coronel y Azuela trabaja unos meses en su novela. Sin embargo, por la retirada de los villistas, tiene que abandonar Chihuahua y pasa a Ciudad Juárez, donde buscó un editor para su novela. Así, Los de Abajo empezó a publicarse en El Paso del Norte desde el 15 de octubre de 1915 al 21 de noviembre del mismo año. La misma editorial también publicó la primera edición rústica de la novela, pero la edición se perdió durante años, pues poco después de ser publicada, Ciudad Juárez se rindió a los carrancistas y Azuela, quien no tenía ninguna copia de su obra, regresó a Guadalajara en 1916.
Ya en 1920, Azuela reescribe su novela cuidando más el estilo y con mayor desarrollo de sus personajes. En 1924, los medios descubren su novela Los de Abajo y a partir de ese momento el interés público en Los de Abajo crece. Crece a tal grado de que comienzan las traducciones y las ediciones en otros países. En España, por ejemplo, se edita por primera vez en 1927. Se considera a la novela de Azuela la iniciadora de las novelas de Revolución Mexicana. Este es un periodo de la literatura mexicana contemporánea en el que encontramos otras obras como Pedro Páramo, publicada en 1955 de Juan Rulfo, La muerte de Artemio Cruz, de 1962 de Carlos Fuentes, e incluso inspiró a extranjeros como Green con El poder y la gloria y a D. H. Lawrence con La serpiente emplumada. La novela Los de Abajo se divide en 3 partes. La primera tiene 21 capítulos, la segunda 14 y la tercera solo 7. La obra tiene una clara estructura cíclica, pues vemos un ritmo que va de persecución a huida a enfrentamiento, de gloria a decadencia y de vida a muerte. Otro ejemplo es que en el primer capítulo Macías grita a los de abajo y en el último grita a quitarles las alturas. Sobre los personajes encontramos a Demetrio Macías, el personaje principal, que está inspirado en Julián Medina y en el coronel Caloca. Tiene características de la idiosincrasia indígena y es un jefe revolucionario excepcional. Después se incorpora un curro, que es un hombre de ciudad, Luis Cervantes, estudiante de medicina y periodista reaccionario, que ha cambiado de bando, pues antes era federal. Esto lo hace buscando beneficio propio, pues cree que los revolucionarios son quienes van a ganar. Por lo que se le describe con una personalidad falsa, interesada y fría. Pero él aportará a la ideología y la política que todo movimiento revolucionario debe tener. Cervantes aconsejará a Macías unirse a las tropas de Natera, personaje que junto a Villa van a ser los dioses míticos, son los jefes a los que siguen. En la novela, Natera tendrá conversaciones con Demetrio, pero Villa será solamente una referencia hablada. Tenemos también al capitán Solís, un oficial de Natera, que va a representar al intelectual revolucionario puro. Es un hombre que tiene una perspectiva sombría y desilusionada de la revolución, algo similar con Azuela. El güero Margarito va a ser un rebelde de la División del Norte que se une a las fuerzas de Macías. Es un hombre codicioso y cruel con los prisioneros. Pancracio es un joven cruel, sin escrúpulos, descrito como un bárbaro. La Pintada es una soldadera que se incorpora a Macías. Camila, una campesina que le brinda sus cuidados a Demetrio mientras está herido y que vive un romance con Demetrio hasta que es asesinada por la Pintada. Camila, a diferencia de los otros personajes, es invención completa de la imaginación de Azuela. Por último, tenemos a la Codorniz, el Manteca, el Meco y demás hombres de Macías. Estos fueron soldados que Azuela conoció y que incorporó a su novela con los mismos apodos. Como él los describe, carne de cañón, pobre gente que no fue dueña ni del nombre con el que la bautizaron. La historia de los de abajo comienza cuando los federales llegan a El Limón, a la casa de Demetrio Macías. Los federales amenazan a su esposa y Macías, en su defensa,
los asesina. Como sabe que regresarán por él, decide huir junto con su esposa y su hijo, para después ver a lo lejos su casa en llamas. Entonces, Demetrio decide unirse a la revolución, pero no por ideales, sino para buscar venganza de los federales. Macías se reúne con hombres que viven en la misma situación de prófugos y los hombres lo ven como su jefe. Lo siguen hasta una guerrilla en la sierra, donde Macías gritará a sus hombres, a los de abajo, pues son los hombres de Macías quienes lideran desde arriba de la sierra. En este primer combate Macías es herido, por lo que se dirige, junto a sus hombres, a un pequeño pueblo donde serán atendidos por mujeres. Entre ellas se encuentra Camila, quien cuidará a Demetrio y este desarrolla sentimientos por la muchacha. En este lugar aparece Luis Cervantes, un hombre de ciudad con educación y desertor federal, que desea ser aceptado en la tropa de Macías. Al principio no confiarán en Cervantes y lo apodarán Curro, pero con el tiempo se gana su confianza y crea una amistad, sobre todo con Demetrio, cuando le cura su herida. La tropa pasará un tiempo en este pueblo hasta que Demetrio se cure. Camila sentirá un enamoramiento por Luis, pero este no le corresponde porque es Demetrio quien quiere a Camila. Una vez curado Demetrio, el grupo es avisado de las intenciones del general Natera de tomar Zacatecas, por lo que deciden dirigirse al Fresnillo para incorporarse a las filas de Natera. Una vez ahí, Natera ascenderá a Macías a general. La segunda parte de la novela inicia en una celebración. Los revolucionarios han triunfado en la toma de Zacatecas y la tropa de Macías entra en contacto con los representantes de la División Norte. Sus hombres siguen hasta Jalisco, donde van a conocer a el Güero Margarito y a la Pintada. Luis Cervantes aquí aconseja a Macías huir a Estados Unidos, donde estará seguro, pero él se niega y en cambio le dice que extraña a Camila. Por ello, Luis Cervantes decide volver por Camila, la engaña diciéndole que es él quien la quiere, no Demetrio. Camila accede y cuando llegan nuevamente con Macías, se la entrega. Camila en esto va a representar a la típica mujer robada en el Paso, algo que hacían muchos los revolucionarios y que muchas veces se enamoraban de su violador, como el caso de Camila, quien después de un tiempo llega a querer a Demetrio, pero la Pintada en un arranque de celos la mata y en consecuencia es echada de las tropas de Macías. Los hombres de Demetrio llegan a Moyagua para visitar al cacique Don Mónico. Don Mónico es el que mandó a los federales a la casa de Macías, por lo que es responsable de que quemaran su hogar y que lo persiguieran. A pesar de ello, Macías ordena no saquear la casa del cacique, aunque después ordena que la incendien. En esta segunda parte se narra la vida diaria de los hombres de Macías, hombres vencedores que tienen avaricia, lujuria y sadismo. Tras su triunfo, comenzamos a ver indicios de degradación de las tropas y de la revolución, pues vemos desmanes revanchistas, crueldad y cómo los pueblos están a manos del grupo rebelde, quienes cometen de los peores saqueos. Entonces se comienza a dudar de la capacidad de la nueva clase para instaurar un nuevo gobierno. La segunda parte
termina con la llegada de Demetrio a la Convención de Aguascalientes. En dicha convención vemos cómo es derrotado el populismo de la revolución y se rompen todas las facciones, porque no hay acuerdos entre los jefes, la causa, el movimiento revolucionario ahora son ambiciones personales. Pues en la tercera parte de la novela inicia con una carta enviada desde Texas de Luis Cervantes, quien está a salvo en Estados Unidos. Es un signo de la desintegración, pues él huye. Después podemos observar que hay desplazamientos sin sentido, órdenes confusas, llega la derrota de Villa, se incorporan enfermos y desertores a las tropas, con lo que se va desintegrando cada vez más el movimiento. Con todo esto, Demetrio intuye la derrota y en ocasiones se emborracha para olvidar la muerte de Camila. En Juchipila se reencuentra con su hijo y su mujer, quien le pide que abandone el movimiento, pero Demetrio no piensa abandonar ni desertar y obliga a su tropa a mantener la disciplina. En la parte final de la parte 3, Demetrio dice: en esta misma sierra, yo solo con 20 hombres les hice más de 500 bajas a los federales. Después la gente siente que algo va mal y comienza un tiroteo. Algunos escapan, por lo que Macías ordena les disparen y a continuación grita a quitarles las alturas, refiriéndose a los federales. Pero los enemigos llevan ametralladoras y los hombres de Demetrio empiezan a caer. Demetrio llora al ver caer a Anastasio, su compañero más fiel. Venancio cae, el Meco se desabarraca y Demetrio se queda solo. Busca dónde cubrirse para disparar y causa la baja de algunos enemigos. No se nos dice explícitamente que Demetrio muera, en cambio se escribe: con los ojos fijos para siempre sigue apuntando con el cañón de su fusil. En esta obra maestra del Dr. Azuela encontramos temas como la violencia, con la constante amenaza del fuerte sobre el débil, la crueldad de varios de los personajes, la muerte, el impulso que tienen los personajes. La naturaleza también es una parte importante, pues Azuela describe detalladamente los paisajes por los que transitan Macías y sus hombres. También vemos el tema de las clases sociales, tanto en el habla popular que tienen los personajes, como en el proceso de incorporación de Luis Cervantes. También podemos observar un machismo evidente en el trato hacia las mujeres y en lo que los hombres se supone deberían ser. Pero el tema principal de la obra es, por supuesto, la Revolución Mexicana. Dentro de ello podemos encontrar la ignorancia de muchos de los soldados al no saber cuál es la ideología que siguen, una de las principales razones de la fragmentación de la lucha y la desilusión por la revolución. Para concluir, la revolución fue un periodo incierto en la historia de México. Muchos aseguran que no terminó, no se cumplieron muchos de los objetivos que tenía, y esto debido principalmente a que al final de la lucha se buscaron intereses propios. A pesar de ello, Azuela logró describir y representar de manera realista las circunstancias por las que pasaba el país. Y en 1950, el presidente Miguel Alemán entregó a Mariano Azuela el Premio Nacional de Ciencias y Artes, máximo galardón que puede otorgar el gobierno a los sobresalientes de la cultura de la nación.